A ver, la felicidad no es un lugar al que uno va, sino un estado mental en el que una persona se encuentra. Y hay personas que están muy enfermas, personas que tienen, bueno, pues grandes lesiones y no obstante tienen una capacidad para transmitir alegría e ilusión que personas a lo mejor más sanas no transmiten lo mismo. Hay personas que lo pasan muy mal económicamente y sin embargo transmiten una alegría, una ilusión que personas que a lo mejor están sobradas económicamente para nada lo transmiten. Es decir, el concepto de la felicidad es sencillamente el concepto de la humanidad. La felicidad, encontrar la felicidad es el gran sueño del ser humano. Y lo que es importante es entender que la felicidad es algo no que colma los sentidos. Desde luego una buena comida, una buena música colma los sentidos. La felicidad es algo que colma el corazón. Y por eso creo que es oportuno hablar en cualquier momento de la felicidad. Y creo que es oportuno transmitir que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, podemos generar un espacio para mantener lo que los griegos decían la paz del sabio, ese estado de equilibrio donde la vida nos puede zarandear, pero no nos hundimos. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Es decir, construimos el concepto de felicidad sobre algo que creo que es rotundamente falso. La felicidad no tiene esa relación que pretendemos que tenga con el tener, sino con la relación de la felicidad es con el ser. Y por eso muchas veces los criterios de, entre comillas, de felicidad que establecemos, luego no son verdaderamente ni criterios de gozo interior, ni son criterios de serenidad, ni son criterios de alegría, ni de ilusión. Y por tanto, pienso que hay que matizar mucho el lenguaje y cuando hablemos de bienestar subjetivo, pues muy bien, el éxito está muy bien, es un bienestar subjetivo y es siempre agradable. Cuando hablemos de la felicidad, tenemos que hablar de algo diferente. Yo creo que la tristeza es parte de nuestra vida y si, yo que sé, un ser querido sufre o le pasa cualquier cosa, es absolutamente humano sentir tristeza. Lo que creo que es un profundo error es vivir en la tristeza. Una cosa es una emoción y otra es un estado de ánimo. Las emociones las tenemos, en los estados de ánimo vivimos. Vivir en la tristeza es muy negativo para la persona, es muy negativo para la salud y por eso pienso que hay que salir de aquí. Cuando una persona lo está pasando mal, lo que hay que ser es muy cuidadoso en cómo se hacen propuestas o se hacen sugerencias. No se puede banalizar, o sea, el sufrimiento humano no se puede banalizar y darle una palmadita a alguien que lo está pasando mal y decirle, venga, esto se soluciona pensando positivamente, porque lo lógico es que se enfade y te mande a paseo. Ahora bien, si uno comprende que hay que empatizar, es decir, hay que entender cómo está viendo el mundo una persona que ha perdido su trabajo, que está enferma, de tal manera que esa persona se siente escuchada. Entonces, el momento en que se siente escuchada no se siente ofendida por ningún tipo de comentario que puede sonar banal. Una vez que la persona se siente comprendida, es decir, te has alineado con su forma de ver las cosas, lo que puedes es proponerle una alternativa que le ayude a tomar pasos distintos de los que está tomando. Aquí es donde yo creo que entra el elemento que tú has comentado, el mal tiempo con la cara. Es la actitud. ¿Qué significa la actitud? La actitud es cómo yo me posiciono frente a una realidad. Si estoy pasando por un mal momento y yo frente a esas circunstancias me posiciono como diciendo, yo qué puedo hacer, yo no puedo hacer nada, esto es superior a mí. Esa actitud lo que me hace es ir por la vida lleno de frustración, puede tal vez de resentimiento, lleno de desesperanza. Y lo que está claro es que desde el resentimiento, desde la frustración, desde la desesperanza, aunque sean muy lógicos, no se consiguen resultados. Al fin y al cabo, y esto es algo que todos lo podemos experimentar, de alguna manera somos como imanes. La persona que muestra ilusión, la persona que muestra confianza, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tiene un poder de atracción verdaderamente notable. Hay personas que sencillamente lo están pasando mal y lo último que tenemos que hacer es dejarlas, entre comillas, a su suerte. Porque cuando una persona lo está pasando mal, sobre todo si es un hombre, tiende a aislarse, tiende a no quererse comunicar, a encerrarse en su propio interior. Y cuánto ayuda que alguien se acerque y sencillamente que le diga, estoy aquí, estoy a tu lado, vamos a luchar hombro con hombro, vamos a compartir destino. Algo muy distinto es la persona que se ancla en una posición negativa. Es la queja permanente sin ninguna propuesta de mejora. El cerebro, cuando se encuentra frente a algo que percibe como un peligro, pone en marcha los mecanismos del miedo. Y los mecanismos del miedo tienen tres posibles respuestas.
digamos más que respuestas, reacciones. La primera es el ataque, la segunda es el bloqueo y la tercera es la huida. El ataque en un medio civilizado, en un medio cultural, es la agresividad verbal, es la irascibilidad, es ese comportamiento que lamentablemente a veces llega a ser violento. Por eso hay personas que detrás de su violencia, detrás de su ira, detrás de su agresividad, lo único que hay es su miedo, se sienten en peligro. Hay otras, sin embargo, que se quedan bloqueadas, se aíslan y finalmente hay un grupo que huye, es decir, se aleja de allí porque considera que no tiene ninguna opción de hacer frente a lo que le ocurre. Ninguna de estas tres reacciones genera algo positivo para el ser humano. Las tres son lesivas, tanto en la interacción con los demás como a nivel de la salud. Los mecanismos de ira mantenidos en el tiempo debilitan enormemente el sistema inmunitario, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores. Los mecanismos de huida y aislamiento, cuando nos enquistamos en ellos, también debilitan el sistema inmunitario. Y es curioso porque se generan hormonas muy semejantes. Está la presencia, por ejemplo, del cortisol en niveles muy altos y muy sostenidos en sangre, que francamente el cortisol utilizado como medio terapéutico pues puede tener sus aplicaciones, pero el cortisol elevado en estos estados emocionales, que no son simplemente emociones, son estados emocionales, es muy lesivo. ¿Qué hacemos con el fracaso? Bueno, el fracaso es una percepción y es una realidad. Es una realidad en cuanto que quería lograr algo y he obtenido un resultado distinto. Lo cual no quiere decir que ese resultado a lo mejor no sea mejor que lo que yo buscaba. Recordemos que el post-it, unas patentes más impresionantes de la historia, resultado de un error. Entonces, no todos los errores quiere decir que tengan consecuencias catastróficas. Entonces, sencillamente quiere decir que yo algo que buscaba no lo he conseguido. Y por tanto es la exigencia de intentar algo nuevo o de ver qué puedo aprender de lo que ha sucedido o cómo puedo aprovechar eso que ha sucedido. Por otro lado, el elemento lesivo del error no está muchas veces tanto en la realidad como en mi percepción. Nosotros vivimos una cultura, y yo acabo de volver de Asia, y en Asia la cultura del error es tremenda, da pena porque hay gente de tantísimo valor y tantísima capacidad, pero culturalmente el error lo viven como una vergüenza intensísima, por lo menos en algunos países en los que he estado. ¿Qué ocurre? Que en la percepción del error muchas veces nos atacamos a nosotros mismos. Si nosotros entendemos con un poco de amplitud lo que es el ser humano, quién es el ser humano, nos daremos cuenta que los procesos mentales muy ligados a la productividad, toma de decisiones, eficiencia, creatividad, capacidad de análisis, etcétera, etcétera, tienen una conexión muy intensa con el mundo emocional. Una persona que se sienta orgullosa de su trabajo, que se sienta querida, que se sienta valorada, que sienta que forma parte de un proyecto que marca una diferencia, de manera natural, porque es que somos así, antropológicamente somos así, va a ser mucho más eficiente. Lo que no podemos es vernos unos a otros como máquinas de producción. Por eso los líderes de verdad, no los que se llaman líderes, los líderes de verdad no son los que dicen y los que ordenan, son los que inspiran. Ahora bien, dicho esto, no cabe duda que cuando tenemos que hacer frente a situaciones muy complejas como la actual, tenemos que ser muy firmes con nosotros mismos y tenemos que ser muy disciplinados. La disciplina es lo que nos permite ser libres. Hay gente que se rebela contra la disciplina. Hay disciplinas que ahogan. Hay disciplinas que hacen languidecer al espíritu humano. Hay disciplinas que son absolutamente necesarias para poder ser creativos y poder ser verdaderamente libres. Entonces, toda esa disciplina que nos ayude a hacer las cosas cada vez mejor es bienvenida, pero una disciplina no es meternos una cadena de montaje como personas. Lo mejor de un ser humano no lo vas a sacar ni siquiera dándole el cheque de su vida. Lo mejor de un ser humano solo te lo da la persona porque libremente lo elige. ¿Cuándo lo va a elegir? Cuando se sienta parte de algo que en su mundo merece la pena. Uno de los más grandes obstáculos del ser humano para crecer y evolucionar es la inercia. Por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Tienes que estar constantemente vigilando tu inercia, la apatía y el rechazo a salir de la zona de confort. ¿Qué pasa? Pues que cuando nuestros sentidos están colmados, pues porque nos van bien las cosas, pues porque los días son predecibles, no hay sorpresas, etcétera, es muy fácil acomodarse, es muy fácil adocenarse, es muy fácil dejarse llevar por la inercia. Pues esto es justo lo contrario que tenemos que hacer. De hecho, uno de los mayores peligros en la vida es tener éxito.
Empresas que han tenido mucho éxito han considerado que como tenían éxito, el éxito sería para siempre. Y el éxito es consecuencia de una mentalidad. Bueno, usted siempre dice que tenemos recursos internos, lo suficientes como para poder cambiar. ¿Por qué no lo hacemos? Es una magnífica pregunta. El ser humano, las personas cuando somos jovencitos, 4 años, 5 años aproximadamente, hacemos un diagnóstico de quiénes somos. Y ese diagnóstico, que es una aproximación a nuestra idea de quiénes somos, se convierte como en un veredicto. Y vivimos apegados a esa imagen durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que esa imagen es una representación hecha en un momento de gran inmadurez por nuestra parte y que sin embargo la llevamos cuando somos personas ya adultas. ¿Qué pasa? Que al final no vivimos de acuerdo a quiénes somos en realidad, sino a quiénes creemos que somos. Cuando nos abrimos a esto y empezamos a explorarnos, no nos juzgamos tanto, sino que nos escuchamos mejor, entramos más en nuestras propias entrañas, descubrimos facetas magníficas, admirables. Señor Alonso, a mí me interesa mucho saber en qué consiste tener una visión. La visión es la expresión posiblemente de la cualidad más potente del ser humano, la capacidad más potente que es la imaginación. El ser humano es el único ser dentro del mundo animal que tiene la capacidad de proyectar porque tiene una estructura llamada área prefrontal en el cerebro humano. Nosotros vivimos proyectados al futuro. Si alguien quiere destruir a un ser humano, solo tiene que destruir su futuro, decirle no hay futuro. Entonces, toda la fuerza que nosotros tenemos en el presente está muy enraizada en cómo vemos nuestro futuro. Por eso es tan importante proyectar un futuro ilusionante. No es tanto tener un sueño como que el sueño te tenga a ti. Porque si el sueño te tiene a ti, empieza verdaderamente a transformarte, te obliga a crecerte, te obliga a elevarte de nivel, te obliga a expandirte. ¿Qué pasa? Que la imaginación es una cosa que la valoramos muy poco de boquilla y muy poco en nuestros sistemas de enseñanza, en nuestros sistemas de educación. Creo que una de las preguntas más potentes que nos podemos hacer es ¿qué podemos hacer juntos para crear un futuro mejor? Hoy se sabe, por ejemplo, que lugares como Silicon Valley, considerados pues, de los lugares donde hay mayor creatividad y mayor desarrollo empresarial, en gran parte están basados con la cantidad de roces bonitos que hay entre las personas, de cómo comparten ideas, de cómo construyen unos sobre lo que dicen otros. ¿Qué pasa? Que si no usamos esos puntos de conexión... đau lòng lắm đây dù ra sao anh cũng chẳng thể đối thật.
que solo sea más inteligente que todos juntos. Bueno, Mario Alonso, en el libro de la respuesta, usted plantea la importancia de hacerse preguntas, pero claro, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las mejores preguntas que hay que hacerse? Las mejores preguntas son aquellas que no tienen una respuesta automática. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿te gusta el café? Yo diría, no. Eso es una respuesta automática. Pero si alguien me dice, ¿qué tiene que ocurrir hoy para que tu día sea extraordinario? En ese momento me paro. Ese pararse implica la utilización de otra capacidad extraordinaria del ser humano, que es la inteligencia. Viene del latín intus legere, capacidad de penetración. La pregunta me hace mirar dentro, y dentro es donde están las grandes potencialidades del ser humano. Por eso las preguntas abiertas, aquellas que no tienen una respuesta automática, son tan valiosas, porque me invitan a meterme dentro y a explorar. Hay preguntas que abren espacios enteros. O sea, lo importante es no solamente preguntar a los demás, sino preguntarnos a nosotros mismos. Claro. La utilización de la pregunta en el coaching es la herramienta esencial, es clave porque te ayuda a tomar perspectiva en zonas de tu vida en la que no tienes una visión lo suficientemente amplia. Usted también dice que la palabra es tan importante y tiene un poder curativo incluso hasta para personas que están pasando por una enfermedad. Tengo la certeza absoluta de que es así, la certeza absoluta. Y esto es una cosa que se descubrió 7 siglos antes del nacimiento de Cristo por médicos griegos. Nuestro razonamiento utiliza palabras y a su vez nuestro razonamiento no sería el que es si no tuviéramos palabras. Las palabras abren cajones emocionales. Las emociones alteran hormonas, alteran procesos viscerales, altera el funcionamiento del cerebro. No es lo mismo abrir el cajón de la desesperanza que abrir el cajón de la ilusión. Si yo abro el cajón de la desesperanza, lleno mi cuerpo de cortisol. El cortisol elevado en sangre de forma constante es tremendamente lesivo. Daña células cerebrales, daña los huesos, el sistema cardiovascular, el sistema de defensa. Si yo abro el cajón de la alegría, son otras hormonas las que aparecen en la sangre.
aparece la serotonina, aparece la dopamina, aparecen neuropéptidos, es decir, no soy la misma persona, ni siquiera el aspecto es el mismo. La gente me ve y dice, oye, tienes algo diferente, irradias otra cosa. En el primer caso irradias negatividad, frustración, resentimiento, desesperanza, en el otro irradias ilusión. Claro, no es lo mismo irradiar una cosa que la otra. Desde luego. ¿Qué diferencia hay entre valor y virtud? Valor es todo aquello que perfecciona a un ser humano. Virtud es cuando eso ya se ha integrado en mi conducta. Por ejemplo, la amistad es un valor. ¿Por qué? Porque la amistad perfecciona al ser humano. La amabilidad, la compasión. Cuando mi forma de vivir ya incorpora eso, es decir, de manera natural ya soy amable, ya soy benevolente, ya soy compasivo, ya quiero a las personas, eso es una virtud, es la integración de un valor en mi personalidad. Y a la hora de aprender o querer cambiar, usted hace mucho hincapié en la reevaluación de las propias experiencias de uno. ¿Tan importante es? Es importantísimo. Cuando nosotros hemos mielinizado, es decir, hemos madurado ciertas áreas cerebrales en relación con el lenguaje, ya no aparecen solo eventos, hechos y emociones. Se cae el vaso y yo me asusto. Aparece una evaluación. Se cae el vaso, yo me asusto y además soy torpe. Y en ese momento hago un registro, una experiencia que... configura mi memoria, de tal manera que en el futuro un vaso de características similares no lo que recoger. La evaluación es clave, por eso personas que estaban sometidas a registros muy dañinos de su memoria, cuando los han evaluado bajo una nota distinta, se han liberado de esa parte emocional y han vuelto a ser libres. Señor Alonso, en este contexto de crisis, ¿usted cree que uno de los problemas que tenemos es que nos hemos alejado de nuestra verdadera naturaleza y nos hemos dejado arrastrar por valores como el consumismo o la ambición? Yo creo que si hoy en día pensamos que la crisis es exclusivamente un tema financiero, estamos profundamente equivocados. Esto es un coletazo de algo mucho más profundo.
que es una pérdida de valores, una pérdida de referencias, una pérdida de guías en relación a cómo es nuestra naturaleza. Es decir, no podemos usar a los demás para aumentar el capital. No podemos usar a los demás para conseguir nuestras cosas. Todo ser humano tiene ilusiones, tiene dudas, tiene preocupaciones, luchas internas. Hay que ver a las personas como personas. Esta sociedad se ha deshumanizado profundísimamente y es un momento muy bueno para que reflexionemos y digamos qué podemos hacer para mejorarlo. ¿Y qué podemos hacer? Porque se sabe que primero hay que dar un pequeño paso para cambiar algo. ¿Cuál es ese primer paso? Pues pasar, hacer lo que hacen los guerreros Kun en África. Vi una zona tremenda, muy complicado ahí cazar, muy difícil, no tienen armas sofisticadas. Han cambiado los esques por los aikes. Menos esques. Es que tal, es que cual. Es que, si yo sé que hay muchos esques, y los que no hay muchas veces los generamos, es aike. ¿Cuál es la cosa más pequeña que puedo hacer yo? No esperar que suceda, hacerla yo. ¿La responsabilidad recae en nosotros mismos? La responsabilidad es compartida. Todos tenemos responsabilidad. Lo que no podemos es, porque algunas personas no tomen la responsabilidad que les corresponde, nosotros tampoco tomar la nuestra. Recuerdo a esta niña ciega, muda y sorda, Helen Keller, que dijo, soy una, solo soy una. No lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. El gran filósofo José Ortega se dijo, soy yo en mis circunstancias. Las circunstancias, claro que pesan, Juanjo. Pesan y pesan mucho, pero no determinan, porque si pensamos que las circunstancias determinan, no podemos sostener a la vez que somos libres. No podremos cambiar cosas que nos pasan, sí podremos cambiar cómo nos relacionamos con esas cosas. Yo imagino que, en primer lugar, uno debería ser líder de uno mismo. ¿Es cierto? Claro que sí. Para mí hay personas que toman el papel de víctima, es decir, no puedo hacer nada, y personas que toman el papel de líderes. No lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Todos nosotros tenemos esa oportunidad. Nos pasamos la vida queriendo cambiar a los demás. Lo único que puedes cambiar es a ti mismo. Pero a veces es lo más desafiante, porque no nos gusta emprender ese camino arduo y a la vez tan bonito para mejorar. Pero claro, esa postura de no puedo hacer nada es una postura muy cómoda. Es muy cómoda, es la zona de confort pura, que yo ya no la llamo la zona de confort, la llamo la madriguera. Entonces la pregunta es, ¿qué me estoy perdiendo? Porque las personas que se encierran en ese espacio no viven la vida, simplemente la ven pasar. Tú hablas de un viaje personal, ¿no? De, un poco vaciar la mochila y emprender un camino nuevo. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a ver, primero son dos temas. ¿Por qué el viaje interior sucede con tan poca frecuencia? Porque nos quedamos embelesados observando el exterior, los planetas, las estrellas, el universo, todo interesantísimo, la naturaleza fascinante. Y pasamos delante del ser humano, que es lo más grandioso que hay, el misterio mayor que podemos conocer, y ahí nada, no dedicamos nada de tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, podemos hacerlo utilizando una de las cualidades más importantes que tenemos o capacidades, que es la inteligencia. Viene del latín intus legere, capacidad de penetración. Es la contemplación, el recogimiento interior. Dejar de dar tantas vueltas a la cabeza, esta jaula de grillos que tenemos, nos pone la cabeza así de grande, esta charla incesante que penetra constantemente en nuestra conciencia y no nos deja concentrarnos en lo esencial. Buscar ese recogimiento, ese silencio y dejarse llevar. El mundo profundo se diferencia del mundo superficial, porque el mundo superficial uno lo controla con el pensamiento. El mundo profundo no se puede controlar. Hay que ponerse frente a él con humildad, con respeto y con confianza. Y él te lleva. ¿A dónde te lleva? A lo que eres, a tu esencia.